Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos. La idea es que podamos iniciar la prueba en algunos minutos del curso de Globalización y Sociedad Chilena. A todos aquellos estudiantes que por alguna u otro motivo no pudieron completar todas las actividades, deberán rendir esta prueba. A quienes no puedan hacerla esta semana por motivos de salud u otros que les aquejen, deben justificarse al correo gianfranco.arata@pucb.cl. Para quienes la puedan realizar, la prueba se encontrará disponible desde ahora en el aula virtual y estará disponible para su entrega hasta las 16 horas. Para ello, les ruego poder leer las instrucciones de la prueba, porque se deben contestar solamente 3 preguntas de un total de 7 que aparecen en el encabezado. Las preguntas son sobre Comente. Al principio había puesto algunos casos, pero quise simplificar la cosa y dejar solamente Comentes. El primer Comente, ustedes lo pueden rescatar del debate. Explique 2 aspectos positivos y 2 aspectos negativos del proceso de globalización. La segunda pregunta, comente la importancia y rivalidad de China y Estados Unidos en la situación actual del proceso de globalización. Como eso se refiere a la clase Fernando Alvarado, cómo Estados Unidos ha ido perdiendo el liderazgo mundial, ha tenido una contrapunto que es China, cómo eso ha afectado que existen en cierta medida 2 grandes actores del proceso de globalización y 2 grandes actores en el comercio internacional. Comente el rol que han jugado las organizaciones internacionales de carácter económico, como por ejemplo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros, en la primacía del libre comercio y el libre mercado en el proceso de globalización. Estos organismos, en cierta medida, tienen una especie de control sobre la economía mundial, en el sentido que imponen graves sanciones, prestan dinero, pero en la medida que los países que acceden a estos créditos cumplan ciertas prerrogativas que son de carácter liberal, digamos. El Fondo Monetario Internacional le presta dinero a un país que está por entrar en default, pero siempre y cuando ordene el presupuesto, disminuya el gasto público, etcétera. Por lo tanto, son cosas de carácter de orden liberal. Señale 2 efectos medioambientales del proceso de globalización y sus posibilidades de mitigación. Podríamos decir que el flujo de exportaciones, no sé, ha tenido muchos efectos en el proceso de la globalización, desde el tráfico aéreo, el tráfico marítimo, las exportaciones de carne, etcétera, y eso han tenido efectos, muchos de ellos negativos al proceso de globalización, con la emisión de CO2, etcétera, y qué es lo que han hecho los países en el Acuerdo de París, etcétera, para mitigar esos efectos. Señale, eso era referente a la clase del exministro Mena, señale 2 consecuencias que se han producido en el proceso de globalización en la identidad cultural chilena. Lo vimos en las últimas clases, que hay muchos que señalan que hay una pérdida de la identidad cultural producto del proceso de globalización. Los bailes típicos, el rodeo, etcétera, hay un carácter mundialista que tiene que ver con la televisión, con los medios de comunicación, con la supremacía de Estados Unidos en los medios, que imponen esa identidad en cierta medida a otros países y se pierde la identidad, por decir, propia del campo chileno o de los pueblos originarios. América Latina ha perdido importancia en los últimos años en el contexto internacional, especialmente para Estados Unidos, pero no así para China, que tiene interés en nuestras materias primas. Comente su opinión al respecto. Significa que si ustedes están de acuerdo con esa afirmación o no. Podría ser cierta, en el sentido de que hace algunos años la inversión de Estados Unidos era la más alta en América Latina y ahora en muchos países la de China. Muchos países el primer comprador de las materias primas es China y ya no es Estados Unidos. Hubo incluso una alianza para el Pacífico de promoción de Estados Unidos de entregar dinero, subvenciones en su momento para evitar el comunismo y eso se ha acabado. En cambio, China ha invertido en carreteras, trenes rápidos, en muchos países subdesarrollados, a cambio, en cierta medida, de una primacía en su comercio, en su relación.
Después, sobre todo una exposición que hizo un compañero de ustedes, ¿cuál cree que fue un hito histórico que marcó el comienzo de la era de globalización? Algunos podrían decir que fue Bretton Woods, el dólar, unos podrían decir que fue después de la Segunda Guerra Mundial, producto de que ahí ganó Estados Unidos, estuvo una primacía en la ONU. Comenta algún hecho moderno, no del Imperio Romano ni de los fenicios, pero algún hecho moderno que para ustedes impulsó el proceso de globalización. Esas serían las preguntas, sobre las cuales hay 7 y ustedes solamente tienen que elegir 3. Cada pregunta vale por ende un 33,3%. La próxima semana nosotros entregaríamos la nota y aquellas personas que no pudieron realizar la prueba la realizarían a más tardar el próximo viernes a esta misma hora. Nosotros dejaríamos otra prueba, no la misma, hasta las 4 de la tarde, hora máxima de entrega. Si alguien tuviera algún problema grave que no lo puede entregar porque se le cayó internet, me lo hace saber por mail y me la hace llegar el mail. Pero la regla obligatoria, sumatoria para todos, es hacerla hasta las 4 de la tarde y dejarla subida en el aula virtual, en el acápite que se ha dispuesto para ello. Eso es un poco lo que podríamos informar de la prueba, diríamos, y quedo atento si usted tiene alguna pregunta, alguna consulta que quisiera realizar. Al parecer no hay... Todo clarito, todo clarito. Ya. Al parecer no hay consulta. Desearle el mayor de los éxitos, que le vaya muy bien en la prueba, para que tengan una buena nota y este ramo que no es obligatorio, que es optativo, les suba el promedio. Felicitarlos por su participación en clase, pedirle disculpas por aquello que no hemos estado a la altura, dadas las dificultades que muchas veces nos impone la pandemia. Hemos hecho un esfuerzo de traer invitados, que no sea un curso monótono, y eso es parte de la diversidad del curso, pero a veces también acarrea problemas. Muchas gracias por su participación, quedo disponible para cualquier cosa que requirieran en la universidad, pues trabajo en la rectoría y pudiera en algún momento alguien tener alguna información, necesitar algo de información que yo les pudiera concurrir. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.